Era un ranchero solitario que pensaba que pasaría sus días en silencio, pero cuando encontró a 3 niños temblando frente a su puerta y los acogió, no sabía que solo unos días después, uno de ellos lo miraría y le susurraría: «Papá». Lo que sucedió a continuación derritió incluso los corazones más fríos de la pradera. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El viento de octubre azotaba las llanuras de Wyoming con la ferocidad de una bestia hambrienta, llevando consigo el aroma amargo de la hierba seca y la promesa de un invierno temprano. Silas Kane se alzó el cuello de su abrigo mientras caminaba hacia el establo, sus botas crujiendo sobre la escarcha que cubría el suelo como una manta cristalina. La oscuridad previa al amanecer lo envolvía como un viejo compañero, familiar y reconfortante en su soledad. Había aprendido a amar estas horas silenciosas, cuando el mundo parecía detenerse y solo existían él, sus animales y la vastedad infinita del territorio. Era en estos momentos cuando los fantasmas de su pasado permanecían quietos, como si incluso ellos respetaran la santidad de la madrugada. El establo exhaló su aliento cálido cuando abrió las puertas, y los caballos relincharon suavemente en reconocimiento. Thunder, su semental negro, golpeó impaciente el suelo de su establo, ansioso por el trabajo del día. Silas acarició el cuello sedoso del animal, encontrando en ese contacto simple una paz que las palabras humanas nunca podrían ofrecerle. «Buenos días, viejo amigo», murmuró, su voz ronca por el desuso. Durante días podía pasar sin hablar más que con sus animales, y había llegado a preferir su compañía honesta a la complejidad traicionera de los corazones humanos. El plan para ese día era simple: revisar el ganado en el pasto norte, reparar la cerca que el viento había derribado la semana anterior, y quizás, si el tiempo lo permitía, comenzar a preparar el granero para el invierno. Cualquier cosa que lo mantuviera ocupado y alejado de Clearwater, el pueblo que se alzaba como una herida en el paisaje a 15 millas de distancia. Los días de mercado siempre traían consigo demasiadas miradas curiosas, demasiadas preguntas no formuladas, demasiados recordatorios de lo que había perdido. Mientras ensillaba a Thunder, Silas permitió que su mente vagara hacia el trabajo que lo esperaba. La cerca rota había sido el resultado de una tormenta feroz que había azotado la región 3 noches atrás, el mismo tipo de tormenta que había mantenido despierto a su hijo recién nacido hace 5 años, llorando hasta que Martha lo mecía suavemente hasta que volviera a dormirse. El recuerdo llegó sin advertencia, como siempre lo hacían, afilado y cruel en su claridad. Apretó los dientes y se concentró en ajustar la cincha de la silla. El trabajo era la única medicina que conocía para estos momentos, la única forma de mantener a raya el océano de dolor que amenazaba con ahogarlo si se permitía recordar demasiado. El sol estaba comenzando a asomar tímidamente por el horizonte cuando montó a Thunder y se dirigió hacia el pasto norte. La tierra se extendía ante él como una promesa antigua, ondulante y dorada bajo la luz naciente. Había comprado estas tierras con Martha poco después de casarse, soñando con llenarlas de ganado próspero y niños corriendo entre los corrales. Ahora, solo el ganado permanecía, e incluso su presencia parecía una burla a sus esperanzas muertas. El trabajo de reparar la cerca resultó ser más complejo de lo que había anticipado. El viento no solo había derribado los postes, sino que había retorcido el alambre hasta convertirlo en una maraña metálica que requería paciencia y fuerza para desenredar. Silas trabajó metódicamente, sus manos enguantadas luchando contra el metal obstinado, mientras Thunder pastaba pacientemente cerca, de vez en cuando alzando la cabeza para observar el trabajo de su amo. Era mediodía cuando terminó, el sol alto y brillante en un cielo despejado que prometía una tarde cálida a pesar del frío de la mañana. Silas se quitó el sombrero y se pasó la manga por la frente, sintiendo la satisfacción profunda que solo el trabajo honesto podía proporcionar. Al menos aquí, en la soledad de su tierra, podía ser útil, podía crear algo, reparar algo, mantener algo funcionando. El viaje de regreso a la casa fue lento y contemplativo. Thunder conocía el camino tan bien como él, y Silas dejó que el caballo marcara el ritmo mientras observaba su ganado disperso por el pasto. Eran animales hermosos, saludables y fuertes, el resultado de años de cuidado meticuloso y selección cuidadosa.
Martha siempre había bromeado diciendo que él amaba a sus vacas más que a la mayoría de la gente, y la verdad punzante de esa observación ahora lo hacía sonreír con amargura. Fue al acercarse a la casa que vio las figuras junto a la puerta de entrada. Al principio pensó que era un truco de la luz, sombras proyectadas por las nubes que se movían rápidamente. Pero cuando Thunder relinchó suavemente y sus orejas se movieron hacia adelante en alerta, Silas entrecerró los ojos y se concentró en las formas oscuras acurrucadas junto a los postes de su cerca. Niños. 3 de ellos, pequeños e inmóviles como pájaros heridos, presionados contra las tablas de madera de su cerca, como si buscaran protección del viento que se había levantado nuevamente. El más grande, una niña por su constitución delgada y la forma en que su cabello castaño se había escapado de lo que una vez había sido una trenza ordenada, tenía los brazos protectoramente alrededor de los otros 2. Un niño de quizás 9 años estaba sentado a su lado, sus ojos grandes y oscuros fijos en el horizonte, como si esperara que algún peligro emergiera de la hierba ondulante. El más pequeño, apenas un bebé realmente, estaba acurrucado entre ellos, tan quieto que por un momento terrible, Silas se preguntó si estaba respirando. Thunder sintió la tensión de su jinete y se detuvo sin recibir órdenes, sus músculos tensos y listos para la acción. Silas permaneció inmóvil en la silla, estudiando la escena con la cautela de un hombre que había aprendido que la compasión podía ser tan peligrosa como la crueldad. Los niños no habían notado su presencia todavía, perdidos en su propio mundo de agotamiento y miedo. Sus ropas estaban sucias y rasgadas, como si hubieran viajado muy lejos a pie. La niña mayor tenía una mancha oscura en su falda que podría haber sido sangre, y el niño del medio tenía un corte en su mejilla que había sanado mal, dejando una costra irregular. Silas sintió que algo se movía en su pecho, algo que había mantenido enterrado tan profundamente que había olvidado su existencia. Compasión, preocupación. El instinto protector que había muerto con su hijo, pero que ahora se agitaba como un animal que despertaba de un largo sueño. Desmontó lentamente, sus movimientos deliberados y cuidadosos. Thunder relinchó suavemente, y el sonido hizo que la niña mayor levantara la cabeza bruscamente. Sus ojos se encontraron con los de Silas a través del espacio que los separaba, y él vio en ellos una mezcla de terror y desafío que le recordó a un animal salvaje acorralado. ¿Están bien?, preguntó, su voz más suave de lo que había sido en años. La niña no respondió, pero sus brazos se tensaron alrededor de sus hermanos. El niño del medio había despertado al sonido de la voz de Silas, y ahora lo observaba con ojos que parecían demasiado viejos para su rostro joven. El más pequeño permaneció inmóvil, aunque Silas pudo ver el leve subir y bajar de sus pequeños hombros que le aseguró que estaba vivo. Silas dio un paso hacia adelante. Luego se detuvo cuando vio que la niña se tensaba. Era como acercarse a un animal salvaje herido. Requería paciencia y movimientos lentos. Había aprendido esa lección con los caballos bravos, y sospechaba que estos niños no eran muy diferentes. «No voy a lastimar a nadie», dijo, manteniendo su voz baja y calmada. «Me llamo Silas Kane. Esta es mi tierra». La niña lo estudió con ojos que parecían evaluar cada detalle de su apariencia, buscando señales de peligro o intención. Silas se mantuvo inmóvil, permitiendo que lo examinara, consciente de que cualquier movimiento brusco podría enviarlos corriendo hacia la pradera donde podrían perderse para siempre. «¿Tienen hambre?», preguntó finalmente. Fue una pregunta simple, práctica, pero vio cómo las palabras impactaron a la niña como golpes físicos. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar, y su garganta se movió cuando tragó con dificultad. El niño del medio se movió inquieto, y Silas pudo escuchar el sonido suave de su estómago gruñendo incluso a distancia. «Tengo comida», continuó Silas, cada palabra cuidadosamente medida. «Sopa caliente, pan, leche». El niño más pequeño finalmente se movió, levantando la cabeza y mirando a Silas con ojos azules enormes que parecían dominar su rostro pálido. No podía tener más de 5 años, y la forma en que se aferraba a la falda de la niña habló de un terror que iba más allá del hambre simple. «¿De dónde vienen?», preguntó Silas, aunque sospechaba que no obtendría respuesta. La niña mayor finalmente habló, su voz apenas un susurro que el viento casi se llevó. «No tenemos dinero.
Las palabras fueron como un puñal en el corazón de Silas. Había esperado muchas respuestas, pero no esa admisión desnuda de vulnerabilidad. Estos niños habían aprendido que la bondad tenía un precio, que la comida y el refugio debían ser pagados con algo que ellos no tenían. «No estoy pidiendo dinero», dijo, y se sorprendió de la gentileza en su propia voz. «Solo preguntaba si tienen hambre». La niña lo miró durante un largo momento, y Silas pudo ver el debate interno que se libraba en sus ojos. Confianza contra supervivencia, esperanza contra experiencia. Finalmente, asintió una vez, un movimiento tan pequeño que apenas fue perceptible. «Bien», dijo Silas, y comenzó a moverse lentamente hacia la casa, manteniéndose a una distancia respetuosa de los niños. «Voy a preparar algo de comer. Pueden quedarse aquí si quieren, o pueden venir conmigo. La decisión es suya». Se detuvo en los escalones de su porche y miró hacia atrás. Los niños no se habían movido, pero los ojos de la niña mayor lo seguían con una intensidad que le recordó a Thunder, observando a un extraño en su territorio. «Mi esposa solía hacer la mejor sopa de verduras del condado», dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Era la primera vez que había mencionado a Martha en años, y el dolor familiar se extendió por su pecho. «Creo que todavía recuerdo la receta». Entró en la casa, dejando la puerta abierta detrás de él. La cocina estaba fría y ordenada, demasiado limpia para una casa que alguna vez había conocido la risa y el caos de la vida familiar. Silas encendió el fuego en la estufa con manos que solo temblaron ligeramente. Luego comenzó a reunir ingredientes. Mientras cortaba verduras y calentaba caldo, su mente corrió con preguntas. ¿De dónde habían venido estos niños? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Cómo habían terminado en su puerta, sucios y hambrientos y claramente aterrorizados? Pero más que nada, se preguntaba por qué su primer instinto había sido ayudarlos en lugar de enviarlos al pueblo, donde las autoridades podrían hacerse cargo de ellos. La respuesta vino con una claridad que lo sorprendió, porque habían venido a él. En 5 años de autoimpuesta soledad, nadie había buscado su ayuda. Nadie había necesitado lo que él podía ofrecer. Y ahora, estos 3 niños pequeños habían aparecido en su puerta como una respuesta a una oración que nunca se había atrevido a rezar. El aroma de la sopa llenó la cocina, rica y reconfortante. Silas cortó gruesas rebanadas de pan que había horneado 2 días antes. Luego preparó una bandeja con cuencos y cucharas. Sus movimientos eran automáticos, guiados por recuerdos de Martha preparando comidas para visitantes, de su propia madre cuidando a los enfermos del pueblo. Cuando salió al porche, los niños seguían junto a la cerca, pero ahora el más pequeño estaba de pie, sus pequeñas manos aferradas a la falda de la niña mayor. Los ojos de los 3 estaban fijos en la bandeja en sus manos, y Silas pudo ver la guerra entre hambre y cautela que se libraba en sus expresiones. «Voy a dejar esto aquí», dijo, colocando la bandeja en la mesa pequeña de su porche. «Pueden venir cuando estén listos». Se retiró a la puerta, apoyándose contra el marco y observando. El niño del medio fue el primero en moverse, levantándose lentamente y caminando hacia los escalones con pasos cautelosos. Sus ojos nunca dejaron el rostro de Silas, buscando cualquier señal de peligro. La niña mayor lo siguió, manteniendo al pequeño firmemente agarrado de su mano. Se movieron como una unidad, cada uno consciente de la posición de los otros, cada uno listo para correr si era necesario. Llegaron a la bandeja y se detuvieron, mirando la comida como si fuera un milagro. «Adelante», dijo Silas suavemente. «Está caliente». El niño del medio tomó un cuenco con manos temblorosas. Luego miró a la niña mayor en busca de permiso. Ella asintió una vez, y él comenzó a comer con la desesperación de alguien que no había tenido una comida decente en días. El niño más pequeño se unió a él, derramando sopa por su barbilla en su prisa por llenar su estómago vacío. La niña mayor tomó el último cuenco, pero no comió inmediatamente. En cambio, continuó observando a Silas, sus ojos nunca dejando su rostro mientras sus hermanos comían. Solo cuando estuvo segura de que no había amenaza inmediata, solo cuando vio que sus hermanos estaban seguros, permitió que ella misma tomara el primer sorbo. Silas observó en silencio, reconociendo en la niña mayor un espíritu que había sido forjado por la responsabilidad y el miedo.
Era demasiado joven para cargar con el peso que claramente llevaba, demasiado pequeña para ser la protectora que había sido forzada a convertirse. Cuando terminaron, los 3 niños se quedaron parados en el porche, inseguros de qué hacer a continuación. La niña mayor limpió cuidadosamente la boca de sus hermanos con el borde de su falda, un gesto tan tierno y maternal que hizo que el corazón de Silas se apretara. «Gracias», dijo finalmente, su voz apenas audible. «De nada», respondió Silas, y se sorprendió de cuánto quería decir esas palabras. El sol había comenzado a descender, pintando el cielo de tonos dorados y naranjas. La temperatura estaba cayendo, y Silas pudo ver que los niños comenzaban a tiritar nuevamente. El más pequeño se acurrucó contra la niña mayor, buscando calor que ella no podía proporcionar. «Va a hacer frío esta noche», dijo Silas, las palabras saliendo antes de que pudiera considerar completamente sus implicaciones. «Hay mantas en el granero, y está seco». La niña mayor lo estudió nuevamente, ese mismo análisis cuidadoso que había hecho antes. Pero ahora había algo diferente en sus ojos, una pequeña grieta en las paredes que había construido a su alrededor. «Solo por esta noche», dijo finalmente. Silas asintió, fingiendo que no notaba cómo su corazón se aceleraba ante la perspectiva de tener compañía humana después de tantos años de soledad. «Solo por esta noche». Pero, mientras los guiaba hacia el granero, mientras extendía mantas limpias en el heno fresco y encendía un pequeño brasero para calentarlos, Silas se encontró esperando que la mañana no llegara demasiado pronto, porque por primera vez en 5 años, su casa no se sentía como una tumba, y por primera vez en 5 años, no estaba completamente solo. Mientras los niños se acomodaban en el heno y sus respiraciones se volvían profundas y regulares, Silas permaneció sentado junto a la linterna, incapaz de decidir si debería cabalgar al pueblo en busca de ayuda o mantenerlos un poco más. El silencio de la noche se extendía a su alrededor, pero ya no se sentía vacío. Estaba lleno de posibilidades que no se atrevía a nombrar. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La llama de la linterna parpadeó una vez más antes de que Silas finalmente se decidiera a apagarla. La noche había sido larga, llena de un sueño inquieto interrumpido por los sonidos suaves de los niños moviéndose en el heno. Cada gemido, cada suspiro, cada murmullo en sueños lo había despertado, no por irritación, sino por una preocupación instintiva que no había sentido en años. Ahora, mientras los primeros rayos del amanecer se filtraban a través de las tablas del granero, Silas se dirigía hacia la casa con pasos que se sentían diferentes, más ligeros de alguna manera. El aire matutino llevaba el aroma familiar de la hierba húmeda por el rocío y el humo distante de las chimeneas del pueblo, pero también algo nuevo, la promesa de voces humanas rompiendo el silencio de su rutina. En la cocina, sus manos se movían con una eficiencia que había olvidado poseer. Había pasado años preparando desayunos simples solo para sí mismo. Café amargo, pan tostado, quizás un huevo si se molestaba. Pero ahora se encontraba sacando la sartén grande, rompiendo media docena de huevos, cortando tocino en tiras gruesas. Sus movimientos eran automáticos, guiados por recuerdos de Martha preparando desayunos abundantes para los trabajadores durante la temporada de cosecha. El aroma del tocino chisporroteando llenó la cocina, y Silas se sorprendió sonriendo ligeramente. Había olvidado cómo una casa podía oler a hogar, cómo los sonidos y aromas de la cocina podían crear una sensación de propósito que iba más allá de la simple supervivencia. Estaba vertiendo masa para panqueques en la sartén cuando escuchó las voces suaves desde el granero. Primero la niña mayor, su tono bajo y tranquilizador, luego la voz más aguda del niño del medio, seguida por los sonidos inarticulados del más pequeño. Silas se detuvo, la cuchara suspendida en el aire, escuchando esa conversación mañanera que no podía entender pero que llenaba un vacío en su pecho que no había sabido que existía. Unos minutos después, la puerta del granero se abrió con un crujido suave. Silas no se volteó inmediatamente, dándoles tiempo para decidir si querían acercarse o mantenerse a distancia. Desde la ventana de la cocina, podía ver sus reflejos en el vidrio. La niña mayor sosteniendo la mano del más pequeño, el niño del medio un paso atrás,
todos ellos observando la casa con la misma cautela del día anterior. «Buenos días», dijo Silas sin voltearse, manteniendo su voz casual mientras volteaba un panqueque. «Espero que hayan dormido bien». No hubo respuesta inmediata, pero escuchó pasos suaves en el porche. La niña mayor había encontrado valor suficiente para acercarse a la puerta, aunque no había entrado. Silas pudo sentir su presencia en el umbral, evaluando, decidiendo. «Hay desayuno», continuó, colocando otro panqueque en la pila creciente. «Suficiente para todos». «No tenemos que…», comenzó la niña mayor, pero su voz se desvaneció. Silas finalmente se volteó, encontrando sus ojos a través del espacio que los separaba. En la luz de la mañana, pudo ver más claramente el cansancio en su rostro joven, las líneas de preocupación que no deberían existir en alguien tan joven. Pero también vio algo más, una pequeña chispa de esperanza que luchaba por mantenerse viva. «Sé que no tienen que hacerlo», dijo suavemente, «pero me gustaría que lo hicieran». El niño del medio apareció detrás de su hermana, sus ojos fijos en los panqueques con una intensidad que habló de hambre apenas satisfecha. Sus mejillas estaban más rosadas que la noche anterior, y su cabello castaño se alzaba en mechones rebeldes que le daban un aspecto más joven, más vulnerable. «¿Cómo se llaman?», preguntó Silas mientras servía los panqueques en platos. La niña mayor vaciló, luego pareció tomar una decisión. «Soy Charlotte», dijo, su voz apenas más fuerte que un susurro. «Pero todos me llaman Lottie. Él es Henry, y él…» miró hacia abajo al niño más pequeño. «Él es Ellie». «Lottie, Henry, Ellie», repitió Silas, probando los nombres. «Nombres bonitos, nombres fuertes». Henry dio un paso hacia adelante, atraído por el aroma de la comida a pesar de su cautela. «¿Usted es realmente el único que vive aquí?», preguntó, su voz llevando la curiosidad natural de un niño de 9 años. «Soy el único», confirmó Silas, y se sorprendió de cuánto dolía admitir eso. «Ha sido así durante un tiempo». «¿Dónde está su familia?», preguntó Henry, con la franqueza directa de los niños que aún no habían aprendido que algunas preguntas causaban dolor. Lottie le dirigió una mirada sharp, claramente avergonzada por la pregunta de su hermano. «Henry, no debes…». «Está bien», interrumpió Silas, aunque su garganta se tensó. «Tuve una familia una vez, una esposa y un hijo. Pero enfermaron y…». Se detuvo, incapaz de terminar la frase que había evitado decir en voz alta durante 5 años. «Se murieron», terminó Henry con la brutal honestidad de los niños. «Sí», dijo Silas simplemente, «se murieron». Un silencio pesado se instaló en la cocina. Ellie, que había permanecido silencioso y inmóvil, finalmente se movió, acercándose a la mesa donde Silas había colocado los platos. Sus ojos azules enormes se fijaron en los panqueques, pero no hizo ningún movimiento para tomarlos. «Pueden sentarse», dijo Silas, señalando las sillas alrededor de la mesa. «La comida está mejor caliente». Lottie fue la primera en moverse, guiando a Ellie hacia una silla y ayudándolo a subirse. Henry la siguió, aunque sus ojos nunca dejaron el rostro de Silas, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas complicado. «¿Por qué nos está ayudando?», preguntó Henry mientras cortaba su panqueque en pedazos pequeños. Era una pregunta que Silas había estado evitando hacerse a sí mismo. ¿Por qué había abierto su puerta a estos extraños pequeños? ¿Por qué había compartido su comida, su refugio, su espacio cuidadosamente protegido? «Porque necesitaban ayuda», dijo finalmente, la respuesta más simple y más honesta que podía ofrecer. «Muchas personas necesitan ayuda», observó Henry, demostrando una sabiduría que iba más allá de sus años. «Eso no significa que todos la reciban». Silas estudió al niño, viendo en sus ojos la comprensión de alguien que había aprendido demasiado pronto que el mundo podía ser cruel e indiferente. «Tienes razón», admitió. «Pero ustedes vinieron aquí, a mi puerta. Eso tiene que significar algo». Lottie había estado comiendo en silencio, pero ahora levantó la mirada. «¿Significa que podemos quedarnos?». La pregunta colgó en el aire como el humo de la chimenea, visible y tangible. Silas sintió que su corazón se aceleraba, consciente de que su respuesta cambiaría todo, para él y para ellos. «No lo sé», dijo honestamente. «Habrá preguntas. El pueblo querrá saber de dónde vienen, qué les pasó a sus padres,
Habrá personas que pensarán que saben qué es mejor para ustedes. ¿Qué piensa usted que es mejor para nosotros?, preguntó Lottie, y había una intensidad en su voz que sugería que su respuesta importaba más de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Silas la miró, viendo no solo a una niña de 13 años, sino a una joven que había sido forzada a crecer demasiado rápido, que había tomado la responsabilidad de proteger a sus hermanos menores en un mundo que no había mostrado mucha bondad. Vio coraje en sus ojos, y determinación, y una vulnerabilidad cuidadosamente escondida que le recordó a sí mismo. «Creo», dijo lentamente, «que es mejor para ustedes estar juntos, estar seguros, estar…». Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Estar en algún lugar donde alguien se preocupe por lo que les sucede». «¿Se preocupa por lo que nos sucede?», preguntó Henry, y había una nota de asombro en su voz, como si la idea fuera demasiado increíble para creer. Silas miró a los 3 niños sentados en su mesa, sus rostros vueltos hacia él con expresiones de esperanza cautelosa. Ellie había terminado su panqueque y ahora estaba dibujando patrones en el jarabe derramado con su dedo pequeño. Henry había dejado de comer para escuchar, sus ojos oscuros fijos en el rostro de Silas. Lottie había bajado su tenedor y estaba esperando su respuesta con la intensidad de alguien cuyo futuro dependía de sus palabras. «Sí», dijo finalmente, y se sorprendió de cuánta verdad había en esa simple palabra. «Me preocupo». Después del desayuno, Silas encontró tareas simples para mantener a los niños ocupados. Henry mostró interés inmediato cuando Silas mencionó los caballos, y aunque Lottie inicialmente protestó que su hermano no debería molestar al Sr. Kane, Silas la tranquilizó. «No es molestia», dijo, y guió a Henry hacia el corral donde Thunder estaba pastando. «Un hombre debe conocer a los caballos si va a vivir en el campo». La elección de palabras no fue accidental. «Si va a vivir en el campo». No, «si visita el campo» o «mientras está aquí». Las palabras se colgaron en el aire entre ellos, una promesa medio formada que ninguno de ellos estaba listo para examinar completamente. Henry se acercó a Thunder con la mezcla de miedo y fascinación que los niños reservan para criaturas mucho más grandes que ellos. El caballo, como si sintiera la necesidad del niño de una conexión amable, bajó su cabeza grande y permitió que Henry tocara su cuello. «Es hermoso», susurró Henry, su voz llena de asombro. «Es un buen caballo», acordó Silas, observando la interacción con una calidez que no había sentido en años. «Leal, confiable. Los mejores animales son así». «¿Las mejores personas también?», preguntó Henry, y había una pregunta más profunda en sus palabras. «Las mejores personas también», confirmó Silas. Mientras Henry se familiarizaba con Thunder, Silas notó que Lottie había llevado a Ellie al pequeño jardín detrás de la casa, donde las últimas verduras del otoño aún crecían en hileras ordenadas. Ella estaba señalando diferentes plantas, su voz suave mientras explicaba algo a su hermano menor. Había una gentileza en sus movimientos que contrastaba con la dureza que había mostrado al proteger a sus hermanos. «¿Sabes sobre jardines?», preguntó Silas, acercándose a ellos. Lottie se enderezó, una expresión defensiva cruzando su rostro. «No estaba tomando nada», dijo rápidamente. «No pensé que lo estuvieras», dijo Silas suavemente. «Solo preguntaba si sabías sobre jardines». «Mamá tenía un jardín», dijo Lottie después de un momento. «Antes de…». Su voz se desvaneció. «¿Antes de qué?», preguntó Silas gentilmente. Lottie miró hacia abajo, sus dedos jugando con el borde de su falda. «Antes de que se enfermara, antes de que tuviéramos que irnos». Silas asintió, no presionando por más detalles. Había aprendido que la información llegaba a su propio ritmo, que presionar demasiado fuerte podía cerrar las puertas que apenas comenzaban a abrirse. «Este jardín necesita trabajo», dijo en cambio. «Si van a quedarse, tal vez podrían ayudar a prepararlo para el invierno». «¿Si vamos a quedarnos?», repitió Lottie, y había una nota de esperanza en su voz que no había estado allí antes. «Si van a quedarse», confirmó Silas, y esta vez las palabras no se sintieron como una promesa a medias, se sentían como una decisión. Fue entonces cuando vieron a la mujer acercándose a caballo desde la dirección del pueblo. Silas reconoció la figura rígida de la señora Edith Farnham
mucho antes de que llegara lo suficientemente cerca para hablar, y sintió que su estómago se tensaba con aprensión. La señora Farnham era la esposa del dueño del banco, una mujer que había hecho de los asuntos de todos los demás su propio negocio personal. Si había venido hasta su rancho, no era por casualidad. «Señor Kane», llamó mientras desmontaba de su caballo, su voz llevando la autoridad de alguien acostumbrada a ser obedecida. «Necesitamos hablar». Silas se colocó instintivamente entre ella y los niños, un gesto protector que no pasó desapercibido. «Señora Farnham», dijo, manteniendo su voz neutral, «¿qué la trae por aquí?» Sus ojos se fijaron en los niños, y Silas pudo ver la desaprobación formándose en su expresión. «Creo que ya sabemos ambos la respuesta a esa pregunta», dijo. «El pueblo está hablando, señor Kane. Hay ciertas expectativas sobre cómo se deben manejar situaciones como esta». Silas sintió que los muros que había construido alrededor de su corazón se endurecían nuevamente. Pero ahora no era para mantener el dolor afuera, era para proteger algo precioso adentro. «¿Qué tipo de expectativas?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La señora Farnham se enderezó, su corsé crujiendo con el movimiento. «Estos niños necesitan cuidado adecuado, señor Kane. Un hogar cristiano, una familia real». Detrás de él, Silas escuchó el sonido suave de Lottie tomando la mano de Ellie, el paso de Henry acercándose desde el corral. Podía sentir su miedo, su comprensión de que esta conversación decidiría su destino. «Tienen una familia», dijo Silas, y las palabras salieron con una firmeza que lo sorprendió. «Se tienen unos a otros, y ahora me tienen a mí». La declaración colgó en el aire entre ellos, una línea dibujada en la tierra que ninguno de ellos podía fingir no ver. Silas había tomado su posición, había elegido su lado, y no había vuelta atrás. La señora Farnham entrecerró los ojos, y Silas pudo ver que la batalla apenas comenzaba. Mientras la señora Farnham montaba su caballo y se alejaba con promesas de hablar con el sheriff, Silas se volteó hacia los niños. En los ojos de Lottie vio algo que no había estado allí antes, la chispa frágil de la confianza comenzando a crecer. Y por primera vez en años, Silas sintió que tenía algo por lo que valía la pena luchar. La amenaza en las palabras de la señora Farnham se cernía sobre el rancho como una nube de tormenta, y Silas pudo sentir la tensión en el aire mucho antes de que las primeras gotas de lluvia comenzaran a caer. Los niños habían permanecido cerca de la casa desde su partida, sus voces más silenciosas, sus movimientos más cautelosos, como si entendieran instintivamente que su frágil nueva seguridad estaba siendo amenazada. Para la tarde, el viento había aumentado en intensidad, trayendo consigo el aroma metálico de la lluvia pesada. Silas observó las nubes oscuras acumulándose en el horizonte occidental, mientras aseguraba las herramientas sueltas y revisaba que las ventanas estuvieran bien cerradas. Era el tipo de tormenta que había aprendido a reconocer después de años viviendo en las llanuras. Feroz, implacable y capaz de durar días. «¿Va a ser una tormenta fuerte?», preguntó Henry, apareciendo a su lado con esa curiosidad incansable que parecía definirlo. «Bastante fuerte», admitió Silas, notando cómo los ojos del niño se dirigían hacia el granero donde habían dormido la noche anterior. «Pero están seguros aquí en la casa conmigo». Las palabras salieron naturalmente, pero su implicación golpeó a Silas tan pronto como las pronunció. Había invitado a los niños a quedarse dentro, a compartir su espacio más privado, el lugar donde había guardado sus recuerdos y su dolor durante 5 años solitarios. Lottie apareció desde el jardín, llevando a Ellie de la mano. Sus ojos se encontraron con los de Silas, y él pudo ver la pregunta no formulada en su mirada. ¿Realmente podían quedarse adentro? ¿O era solo otra amabilidad temporal que desaparecería cuando la conveniencia se desvaneciera? «La tormenta podría durar días», dijo Silas, dirigiéndose a ella directamente. «El granero estará frío y húmedo. Hay suficiente espacio en la casa. No queremos ser una molestia», murmuró Lottie, pero Silas pudo escuchar la esperanza que luchaba contra la cautela en su voz. «No son una molestia», dijo firmemente. «Son…» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Son bienvenidos aquí». Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando entraron en la casa, grandes y pesadas, salpicando contra las ventanas como dedos impacientes. Silas encendió lámparas en la sala de estar.
un cuarto que había permanecido en gran parte sin usar desde la muerte de Martha. El fuego en la chimenea cobró vida bajo sus manos expertas, llenando el espacio con luz cálida y el aroma reconfortante de la madera quemándose. Los niños se agruparon cerca del fuego, pero no demasiado cerca, como si aún no estuvieran seguros de su lugar en este nuevo espacio. Ellie se acurrucó contra Lottie, sus ojos grandes fijos en las llamas danzantes. Henry se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, pero sus ojos continuaron moviéndose alrededor del cuarto, tomando cada detalle. ¿Esa es su esposa?, preguntó Henry, señalando el daguerrotipo enmarcado en la repisa de la chimenea. Silas siguió su mirada hacia la imagen de Martha, su rostro joven y sonriente capturado para siempre en plata y vidrio. No había mirado directamente esa fotografía en meses, habiendo aprendido a navegar por el cuarto sin permitir que sus ojos se posaran en esa esquina particular. «Sí», dijo, su voz más ronca de lo que había pretendido. «Esa es Martha. Era hermosa», observó Lottie suavemente, y había una gentileza en su voz que sugería que entendía algo sobre pérdida y recuerdo. «Lo era», acordó Silas, y por primera vez en años, hablar de Martha no se sintió como arrancar una costra de una herida que nunca había sanado. Era amable también. Le habrían gustado ustedes. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Henry con la franqueza directa que Silas había llegado a asociar con él. Silas consideró la pregunta, realmente pensando en ella. Porque ella también cuidaba de las personas que lo necesitaban. Cuando alguien en el pueblo se enfermaba, ella llevaba sopa. Cuando los niños no tenían ropa de invierno, ella cosía. Habría visto que ustedes necesitaban ayuda, y habría hecho exactamente lo que yo hice. «¿Qué le pasó a su bebé?», preguntó Ellie de repente, su voz pequeña pero clara en el cuarto silencioso. La pregunta golpeó a Silas como un puñetazo físico. El niño debía haber visto algo, quizás otro daguerrotipo o alguna de las pequeñas cosas de bebé que Martha había guardado y que él nunca había tenido el corazón de quitar. Silas se detuvo, sintiendo el peso familiar de la culpa y el dolor presionando contra su pecho. Él se enfermó. Los dos se enfermaron, y yo no pudo salvarlos, terminó Lottie suavemente, y había una comprensión en sus ojos que iba más allá de sus años. «No», admitió Silas, la palabra saliendo apenas como un susurro. «No pude salvarlos». El viento rugía ahora contra la casa, y la lluvia golpeaba las ventanas en oleadas. Pero adentro, el fuego crepitaba calurosamente, y por primera vez en 5 años, Silas no se sentía solo con su dolor. «¿Por eso vive solo?», preguntó Henry. «¿Porque no pudo salvarlos?». Silas miró al niño, viendo en sus ojos una sabiduría que no debería haber estado allí. «Pensé que era más seguro», dijo honestamente. «Pensé que si no me preocupaba por nadie más, no podría perder a nadie más». «¿Pero ahora se preocupa por nosotros?», preguntó Lottie, y había una vulnerabilidad en su voz que hizo que el corazón de Silas se apretara. «Sí», dijo simplemente. «Ahora me preocupo por ustedes». La admisión colgó en el aire entre ellos, honesta y sin adornos. Afuera, la tormenta continuaba su asalto, pero adentro, algo había cambiado. Las paredes que Silas había construido alrededor de su corazón no se habían derrumbado, pero habían desarrollado grietas, pequeñas fisuras que permitían que la luz entrara y saliera. «¿Nos va a enviar lejos?», preguntó Ellie, y había lágrimas en sus ojos azules. La pregunta golpeó a Silas como un rayo. Este niño pequeño, que había perdido todo lo que conocía, estaba preguntando si estaba a punto de perder lo único que había encontrado parecido a la seguridad. «No», dijo Silas, y las palabras salieron con una firmeza que lo sorprendió. «No voy a enviarlos lejos, no si puedo evitarlo». «¿Pero qué pasa con la señora que vino hoy?», preguntó Henry. «Ella no quiere que nos quedemos». Silas se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la oscuridad tormentosa. «Habrá personas que no entiendan», dijo. «Personas que piensen que saben qué es mejor para ustedes. Pero yo voy a luchar por ustedes. Voy a luchar por el derecho de mantenerlos seguros». «¿Por qué?», preguntó Lottie, y había una intensidad en su voz que sugería que su respuesta podría determinar todo lo que vendría después. Silas se volvió hacia ellos. Estos 3 niños que habían llegado a su puerta como extraños y que ahora se sentían como familia.
Porque ustedes me han dado algo que pensé que había perdido para siempre, dijo. Me han dado una razón para preocuparme por algo más que solo sobrevivir. Lottie se puso de pie lentamente, sus ojos nunca dejando su rostro. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Qué les pasó a nuestros padres? Silas sintió que su corazón se saltaba un latido. Era la primera vez que cualquiera de los niños había mencionado directamente a sus padres, y la pregunta cargaba un peso que podía sentir en el aire. No lo sé, admitió. ¿Quieren contarme? Lottie miró a sus hermanos, luego de vuelta a Silas. Estábamos en un tren de carromatos, comenzó, su voz apenas audible por encima del viento. Íbamos hacia el oeste, hacia Oregón. Papá dijo que habría tierra allí, una oportunidad para empezar de nuevo. Henry se había acercado a su hermana, y Ellie había gateado hacia el regazo de Lottie, buscando consuelo mientras ella hablaba. Pero hubo una tormenta, continuó Lottie. Una tormenta terrible, peor que esta. Y luego vinieron hombres malos. Atacaron el tren de carromatos. Silas sintió que la rabia se alzaba en su pecho, fría y feroz. ¿Qué pasó con sus padres? Se enfermaron primero, dijo Lottie, lágrimas corriendo por sus mejillas. Antes del ataque, mamá tenía fiebre y papá no podía levantarse. Cuando llegaron los hombres malos, los otros adultos del tren nos dijeron que corriéramos. Nos dijeron que nos escondiéramos en el bosque y que no saliéramos sin importar lo que escucháramos. ¿Y lo hicieron?, preguntó Silas gentilmente. Sí, susurró Lottie. Nos escondimos toda la noche, y cuando salimos por la mañana todos se habían ido. Los carromatos estaban quemados y no había nadie. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Caminamos, dijo Henry, su voz pequeña pero firme. Caminamos durante días. Lottie encontró comida a veces, bayas y cosas así. Pero luego se acabó la comida, y hacía frío, y no sabíamos dónde ir. Hasta que encontraron mi puerta, terminó Silas. Hasta que encontramos su puerta, acordó Lottie. Silas se acercó a ellos, sus movimientos lentos y deliberados. Se arrodilló frente a Lottie, mirándola a los ojos. Siento mucho lo que les pasó, dijo. Siento que perdieran a sus padres. Siento que tuvieran que pasar por eso solos. ¿Pero nos va a mantener seguros ahora?, preguntó Ellie, su voz llena de la esperanza desesperada de un niño que había perdido demasiado. Voy a hacer todo lo que pueda para mantenerlos seguros, prometió Silas. Voy a luchar por ustedes. Voy a protegerlos. ¿Incluso si eso significa ir contra todo el pueblo?, preguntó Lottie. Silas pensó en la señora Farnham, en las conversaciones que sin duda estaban teniendo lugar en el pueblo en ese momento, en las autoridades que podrían venir a llevarse a estos niños. Pensó en la vida que había construido en soledad, en las paredes que había erigido alrededor de su corazón, en la seguridad que había encontrado en no preocuparse por nadie. Y luego miró a estos 3 niños que habían llegado a su puerta como extraños y que ahora se sentían como la familia que había perdido. Incluso si eso significa ir contra todo el pueblo, confirmó. La tormenta continuó durante 3 días, manteniéndolos adentro y forzándolos a una proximidad que gradualmente se sentía menos incómoda y más como pertenencia. Silas les enseñó a jugar cartas, usando frijoles como fichas. Les leyó en voz alta de los pocos libros que tenía, su voz llenando el cuarto con historias de aventura y coraje. Los niños le contaron historias de su vida antes de la tragedia, pequeños recuerdos que pintaron un cuadro de una familia que había sido feliz y llena de amor. Fue en la segunda noche, mientras el viento rugía afuera y el fuego crepitaba en la chimenea, que Henry lo hizo. Silas estaba sirviendo sopa caliente cuando el niño levantó la mirada y dijo, con una sonrisa traviesa, «Gracias, pa». Las palabras se congelaron en el aire. Lottie jadeó suavemente, y Ellie levantó la mirada con ojos grandes y curiosos. Silas se detuvo, la cuchara suspendida en el aire, sintiendo como si el mundo hubiera cambiado fundamentalmente en ese momento. «¿Qué dijiste?», preguntó, su voz apenas un susurro. Henry se sonrojó, de repente consciente de lo que había dicho. «Yo, lo siento, no quise». «No», interrumpió Silas, colocando la cuchara y arrodillándose frente al niño. «No te disculpes, solo dímelo otra vez». Henry miró a sus hermanas, luego de vuelta a Silas. «Gracias, pa», repitió, su voz más fuerte esta vez. Las palabras golpearon a Silas como un puñetazo,
y un abrazo al mismo tiempo. Pa. Una palabra que había pensado que nunca volvería a escuchar. Una palabra que había enterrado junto con su hijo. ¿Está bien?, preguntó Lottie, preocupada por la expresión en el rostro de Silas. Más que bien, logró decir Silas, su voz espesa con emoción. Es perfecto. Y por primera vez en 5 años, Silas Kane se sintió como si fuera parte de una familia otra vez. Esa noche, mientras los niños dormían en el cuarto de huéspedes que había estado vacío durante años, Silas se quedó despierto junto al fuego agonizante, comprendiendo que la tormenta afuera había terminado siendo menos poderosa que la que había estado rugiendo dentro de su corazón. Y cuando finalmente se dirigió a la cama, por primera vez en años, no se sintió como si estuviera durmiendo en una tumba. La calma que siguió a la tormenta fue engañosa. Silas despertó en la mañana del cuarto día sintiéndose más descansado de lo que había estado en años. El sonido de las voces suaves de los niños en la cocina, llenando la casa con una calidez que había olvidado que existía. Pero incluso mientras se vestía y se preparaba para el día, podía sentir la tensión creciendo en el aire como la presión antes de otra tormenta. Henry había estado ayudando con las tareas matutinas, su entusiasmo por todo lo relacionado con los caballos, haciendo que incluso las tareas más mundanas parecieran aventuras. Lottie había tomado el control de la cocina con una eficiencia que hablaba de años de responsabilidad forzada, pero ahora había una ligereza en sus movimientos que no había estado allí antes. Ellie se había convertido en la sombra de Silas, siguiéndolo por la casa con una devoción que hacía que el corazón del hombre se apretara de ternura. «Pa», dijo Ellie, mientras Silas se afeitaba frente al espejo pequeño de la cocina. La palabra todavía sonaba como un milagro cada vez que la escuchaba. «¿Sí, hijo? ¿Vamos a vivir aquí para siempre?» Silas se detuvo, la navaja suspendida en el aire. Era una pregunta que había estado evitando, una pregunta que requería promesas que no estaba seguro de poder mantener. «Eso espero», dijo finalmente, y se sorprendió de cuánto deseaba que fuera verdad. «¿Qué pasa si la gente del pueblo dice que no podemos?» La pregunta llegó de Henry, que había estado escuchando desde el umbral. Sus ojos tenían esa mirada intensa que Silas había aprendido a reconocer, la mirada de un niño que había visto demasiado del mundo adulto y sus complicaciones. «Entonces lucharemos», dijo Silas, terminando de afeitarse y volviéndose hacia los niños. «Lucharemos por el derecho de estar juntos». «¿Pero qué pasa si perdemos?», preguntó Lottie desde la estufa, su voz cuidadosamente controlada. Silas se acercó a ella, viendo la tensión en sus hombros, la forma en que mantenía las manos ocupadas para evitar que temblaran. «No vamos a perder», dijo firmemente. «No voy a permitir que nos separen». Fue entonces cuando vieron las figuras acercándose desde la distancia. 2 jinetes, sus formas familiares incluso desde lejos. Silas reconoció la postura rígida del sheriff Ridley y la figura más pequeña del reverendo Thorne. «Vayan adentro», dijo Silas suavemente, sin apartar los ojos de los jinetes que se acercaban. «¿Por qué?», preguntó Henry, pero ya había dado un paso hacia sus hermanas. «Porque necesito hablar con estos hombres, y será más fácil si ustedes están adentro». Lottie tomó las manos de sus hermanos, sus ojos encontrando los de Silas. «¿Va a estar bien?». «Voy a estar bien», prometió. «Solo manténganse juntos, ¿de acuerdo?». Los niños desaparecieron en la casa, pero Silas sabía que estarían escuchando desde las ventanas. Había aprendido mucho sobre ellos en los últimos días, incluyendo que eran demasiado inteligentes para su propio bien y demasiado conscientes de cómo las decisiones de los adultos podían cambiar sus vidas. El sheriff Ridley desmontó primero, sus movimientos lentos y deliberados. Era un hombre grande, con una barba gris y ojos que habían visto demasiado de la dureza del mundo. Silas había tenido tratos con él antes, principalmente sobre ganado extraviado y disputas menores de límites. Había encontrado al sheriff justo pero rígido, un hombre que seguía la ley porque era más simple que tomar decisiones morales complicadas. El reverendo Thorne era diferente, más pequeño y más suave, con ojos bondadosos que parecían ver directamente al corazón de las personas. Silas había evitado al reverendo durante años, no por falta de respeto, sino porque el hombre tenía la inquietante habilidad de hacer que la gente hablara sobre cosas que preferían mantener enterradas. «Silas», dijo el sheriff, quitándose el sombrero,
Necesitamos hablar. Sheriff, reverendo. Silas asintió a ambos hombres, manteniendo su voz neutral. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Creo que ya lo sabes, dijo el sheriff, sus ojos dirigiéndose hacia la casa. Hay preguntas sobre estos niños que estás albergando. ¿Qué tipo de preguntas? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son sus padres? ¿Tienes algún derecho legal para mantenerlos? El sheriff enumeró las preguntas con la eficiencia de un hombre que había hecho esto antes. Sus padres están muertos, dijo Silas simplemente. Fueron asesinados en un ataque al tren de carromatos. Los niños llegaron aquí solos, hambrientos y asustados. Los ayudé. Eso es admirable, dijo el reverendo Thorne, su voz suave pero firme. Pero ayudar y adoptar son dos cosas diferentes. No estoy tratando de adoptarlos, dijo Silas, aunque las palabras se sintieron como una mentira tan pronto como las pronunció. Estoy tratando de mantenerlos seguros. ¿Y quién decide qué es seguro?, preguntó el sheriff. La señora Farnham dice que no eres una influencia apropiada para los niños. Dice que un hombre solo, sin esposa, sin experiencia con niños... La señora Farnham puede decir lo que quiera, interrumpió Silas, sintiendo que la rabia se alzaba en su pecho. Pero ella no estuvo aquí cuando estos niños llegaron medio muertos de hambre. Ella no los vio temblar de miedo. ¿Ella no qué?, preguntó el reverendo Thorne gentilmente. Silas se detuvo, dándose cuenta de que había estado a punto de revelar más de lo que había pretendido. Ella no los conoce, terminó. No sabe lo que han pasado, lo que necesitan. ¿Y tú sí?, preguntó el sheriff, y había algo en su voz que sugería que la pregunta era más que retórica. Sí, dijo Silas, y se sorprendió de la certeza en su propia voz. Sí, lo sé. El reverendo Thorne se acercó, sus ojos estudiando el rostro de Silas con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. Silas, he conocido a tu familia durante muchos años. Conocí a Martha, conocí a tu hijo, sé lo que perdiste. ¿Y? La palabra salió más áspera de lo que Silas había pretendido. Y sé que el dolor puede hacer que un hombre tome decisiones por las razones equivocadas, dijo el reverendo suavemente. ¿Estás ayudando a estos niños porque lo necesitan o porque tú lo necesitas? La pregunta golpeó a Silas como un puñetazo físico. Era la pregunta que había estado evitando hacerse a sí mismo. La pregunta que mantenía despierto por las noches, incluso cuando se sentía más feliz de lo que había estado en años. ¿Importa?, preguntó finalmente. ¿Importa por qué los ayudo si el resultado es que están seguros y cuidados? Podría importar, dijo el sheriff. Si estás usando a estos niños para llenar un vacío en tu propia vida, ¿qué pasa cuando ese vacío se llena? ¿Qué pasa cuando ya no los necesites? Eso no va a pasar, dijo Silas firmemente. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque... Silas se detuvo, buscando las palabras correctas. Porque no son reemplazos para lo que perdí. Son ellos mismos. Son Lottie y Henry y Ellie. Y me preocupo por ellos por quienes son, no por lo que representan. El reverendo Thorne sonrió ligeramente. Esa es una buena respuesta, Silas. Pero la pregunta real es, ¿estás preparado para luchar por ellos cuando las cosas se pongan difíciles? ¿Qué quiere decir con cuando las cosas se pongan difíciles?, preguntó Silas, aunque temía que ya sabía la respuesta. La señora Farnham ha estado ocupada, dijo el sheriff. Ha estado hablando con personas en el pueblo, organizando apoyo para que los niños sean colocados en hogares apropiados. Dice que conoce a una familia en Denver que estaría dispuesta a tomar a los niños. ¿Los tres?, preguntó Silas, y su corazón se hundió cuando vio las expresiones en los rostros de los hombres. Bueno, dijo el sheriff incómodamente, la familia en Denver solo puede tomar a 2, pero hay otra familia en Colorado Springs que podría tomar al tercero. ¿Van a separarlos? La pregunta salió como un rugido, y Silas tuvo que luchar contra el impulso de alcanzar al sheriff por las solapas. Silas, cálmate, dijo el reverendo Thorne, colocando una mano en su brazo. Nadie ha decidido nada todavía. Por eso estamos aquí, para hablar contigo primero. ¿Hablar conmigo sobre qué? Sobre si estás dispuesto a hacer esto oficialmente, dijo el sheriff. Si quieres estos niños, vas a tener que ir ante un juez. Vas a tener que probar que puedes proporcionarles un hogar adecuado, educación, orientación moral. ¿Y si no puedo probarlo? Entonces los niños irán a Denver y Colorado Springs, dijo el sheriff simplemente.
Silas sintió que el mundo se inclinaba debajo de sus pies. La idea de que estos niños, que habían llegado a él como una familia, fueran separados y enviados a extraños, era más de lo que podía soportar. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó. «El juez estará en el pueblo la próxima semana», dijo el sheriff. «Podrías presentar tu caso entonces. ¿Y si no lo hago? Entonces la señora Farnham presentará el suyo», dijo el sheriff. «Y te garantizo que ella ya tiene todo planeado». Silas miró hacia la casa, sabiendo que los niños estaban escuchando, sabiendo que habían oído cada palabra. Podía imaginar el miedo en los ojos de Lottie, la confusión en los de Henry, las lágrimas en los de Ellie. «¿Reverendo?», dijo, volviéndose hacia el hombre más pequeño. «¿Usted qué opina?». El reverendo Thorne fue silencioso por un largo momento, sus ojos estudiando el rostro de Silas. «Creo», dijo finalmente, «que Dios trabaja de maneras misteriosas. Creo que no fue accidente que estos niños encontraran tu puerta, y creo que si estás dispuesto a luchar por ellos, deberías hacerlo. Pero tienes que estar seguro, Silas. Tienes que estar seguro de que esto es lo que quieres, no solo ahora, cuando todo es nuevo y emocionante, sino en los años venideros. Cuando Henry tenga 14 años y esté desafiando tu autoridad. Cuando Lottie tenga 17 y los muchachos vengan a cortejarla. Cuando Ellie tenga pesadillas sobre sus padres y necesite consuelo en el medio de la noche». Silas pensó en las palabras del reverendo, en las realidades de criar niños, en las responsabilidades que estaba asumiendo. Pero luego pensó en el sonido de la risa de Henry llenando el granero, en la forma en que Lottie había comenzado a cantar suavemente mientras cocinaba, en cómo Ellie había comenzado a llamarlo Pa, con una naturalidad que hacía que su corazón se sintiera completo. «Estoy seguro», dijo finalmente. «¿Incluso si significa ir contra todo el pueblo?», preguntó el sheriff. «Incluso si significa ir contra todo el pueblo», confirmó Silas. El reverendo Thorne sonrió. «Entonces creo que deberías presentar tu caso ante el juez, y creo que deberías saber que no estarás completamente solo en esto». «¿Qué quiere decir?». «Quiero decir que hay personas en el pueblo que han visto cómo has cambiado en los últimos días. Personas que piensan que tal vez los niños te han hecho tanto bien como tú les has hecho a ellos». Silas sintió una chispa de esperanza en su pecho. «¿Personas como quién?». «Personas como yo», dijo el reverendo Thorne simplemente. «Y tal vez, si presentas un buen caso, personas como el sheriff Ridley». Silas miró al sheriff, viendo algo en sus ojos que no había estado allí antes. «Sheriff, he visto muchas situaciones malas en mi tiempo», dijo el sheriff lentamente. «He visto niños en hogares que se suponía que eran buenos para ellos, y he visto niños en hogares que nadie habría elegido para ellos. Lo que importa no es lo que se ve bien en el papel. Lo que importa es dónde están seguros y amados». «¿Y cree que están seguros y amados aquí?». El sheriff miró hacia la casa, donde 3 caras pequeñas habían aparecido en la ventana, observando con ojos grandes y preocupados. «Creo que tendré que ver cómo van las cosas en la audiencia», dijo. «Pero sí, creo que podrían estar seguros y amados aquí». Después de que los hombres se fueron, Silas se quedó parado en su porche, mirando el camino de tierra que llevaba al pueblo. Sabía que la batalla que se avecinaba sería la más importante de su vida, más importante incluso que la lucha por construir su rancho o sobrevivir a la pérdida de Martha y su hijo. Esta vez, no estaba luchando solo por su propia supervivencia. Estaba luchando por el derecho de amar y ser amado, por el derecho de ser padre otra vez, por el derecho de estos 3 niños a permanecer juntos como una familia. La puerta se abrió detrás de él y sintió una mano pequeña deslizarse en la suya. Miró hacia abajo para encontrar a Ellie a su lado, sus ojos azules llenos de lágrimas. «Pa», susurró el niño. «¿Nos van a llevar lejos?». Silas se arrodilló y tomó al niño en sus brazos, sintiendo cómo Lottie y Henry salían de la casa para unirse a ellos. «No si puedo evitarlo», prometió, su voz feroz con determinación. «No si puedo evitarlo». Y mientras abrazaba a sus hijos, porque eso era lo que eran ahora, sin importar lo que dijera la ley, Silas supo que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Esa noche, mientras planeaba lo que diría ante el juez, Silas se dio cuenta de que la decisión ya había sido tomada. No cuando los niños llegaron a su puerta, no cuando Henry lo llamó «Pa» por primera vez, sino en este momento,
cuando se enfrentó a la posibilidad de perderlos y supo que haría cualquier cosa para mantenerlos seguros. La batalla por su familia había comenzado oficialmente. La semana que siguió a la visita del sheriff pasó como un borrón de preparación y ansiedad. Silas se encontró haciendo listas mentales de todo lo que necesitaría decir ante el juez, practicando argumentos mientras realizaba sus tareas diarias y observando a los niños con una intensidad nueva, memorizando cada sonrisa, cada gesto, como si fuera la última vez que los vería. Los niños también sentían la tensión. Lottie había vuelto a esa vigilancia protectora que había mostrado el primer día, manteniendo a sus hermanos cerca y observando a Silas como si tratara de leer su destino en su rostro. Henry había dejado de hacer preguntas directas, pero Silas podía ver las interrogantes en sus ojos cada vez que los adultos hablaban en voz baja. Ellie se había vuelto más pegajoso, siguiendo a Silas como una pequeña sombra y pidiendo constantemente que le confirmara que todo estaría bien. «¿Pa?», había preguntado la noche anterior, mientras Silas lo arropaba en la cama. «¿Qué pasa si el juez dice que no podemos quedarnos?». Silas había mirado esos ojos azules enormes, llenos de una vulnerabilidad que le partía el corazón. «Entonces encontraremos otra manera», había prometido, aunque no tenía idea de cuál podría ser esa manera. Ahora, mientras se preparaba para el viaje al pueblo, Silas se sentía como un hombre que se dirigía a la batalla. Se había puesto su mejor traje, el que había usado para casarse con Martha y que ahora colgaba suelto en su marco adelgazado. Sus manos temblaban ligeramente mientras se anudaba la corbata y tuvo que detenerse varias veces para respirar profundamente. «¿Estás listo?», preguntó Lottie desde el umbral de la puerta. Había insistido en que los niños vinieran con él, argumentando que el juez necesitaba verlos, necesitaba entender lo que estaba en juego. «Tan listo como puedo estar», respondió Silas, volviéndose hacia ella. Lottie se había puesto su mejor vestido, un azul descolorido que había visto días mejores, pero que había limpiado y planchado cuidadosamente. Su cabello estaba trenzado perfectamente y había ayudado a Henry y Eli a arreglarse también. «¿Qué pasa si...?», comenzó Lottie, pero se detuvo. «¿Qué pasa si qué? ¿Qué pasa si no es suficiente? ¿Qué pasa si el juez decide que somos mejores en familias diferentes?». Silas se acercó a ella, colocando sus manos en sus hombros delgados. «Lottie, escúchame. No importa lo que pase hoy. No importa lo que decida el juez. Ustedes tres seguirán siendo hermanos. Seguirán siendo familia. Nadie puede quitarles eso». «¿Pero qué pasa contigo?», preguntó, y había lágrimas en sus ojos. «¿Qué pasa si nos separan de ti?». La pregunta golpeó a Silas como un puñetazo físico. En todos sus planes, en todas sus preocupaciones, había estado tan enfocado en mantener a los niños juntos que había evitado pensar en lo que significaría perderlos. «Entonces llevaré ese dolor conmigo el resto de mi vida», dijo honestamente. «Pero también llevaré la alegría de haberte conocido, de haber sido tu padre, aunque sea por poco tiempo». Lottie se lanzó hacia él, sus brazos rodeando su cintura con una fuerza que lo sorprendió. «No quiero perderte», murmuró contra su pecho. «No quiero perder otra familia». «No me vas a perder», prometió Silas, abrazándola fuerte. «Pase lo que pase, no me vas a perder». El viaje al pueblo fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Silas había ensillado su mejor caballo y había pedido prestada una carreta del vecino más cercano para que los niños pudieran ir cómodamente. Mientras se acercaban a Clearwater, pudo ver que había más actividad de la usual en las calles. Las noticias de la audiencia habían corrido, y parecía que la mitad del pueblo había venido a presenciar el espectáculo. La sala del juzgado estaba llena hasta los topes cuando llegaron. Silas vio caras conocidas, algunos comerciantes del pueblo, algunos rancheros vecinos, y prominentemente sentada en la primera fila, la señora Farnham con una expresión de satisfacción en su rostro. Pero también vio caras amigas. El reverendo Thorne le sonrió alentadoramente, y varios hombres con los que había hecho negocios a lo largo de los años asintieron en reconocimiento. El juez era un hombre mayor con barba blanca y ojos que habían visto demasiadas tragedias humanas. Se llamaba Samuel Morrison, y Silas sabía por reputación que era justo pero estricto, un hombre que se apegaba a la ley, pero que también entendía que la ley no siempre servía a la justicia. «Muy bien», dijo el juez, golpeando su martillo.
Estamos aquí para decidir la custodia de 3 menores: Charlotte, Henry y Ellie Greer. Entiendo que hay múltiples partes interesadas en su bienestar. La señora Farnham se levantó primero, su corsé crujiendo. Su honor. Represento los intereses de la comunidad en este asunto. Estos niños han estado viviendo con el señor Silas Kane, un hombre soltero sin experiencia en la crianza de niños, sin supervisión femenina y sin los recursos necesarios para proporcionarles una educación adecuada. ¿Y usted qué propone?, preguntó el juez. Tengo familias dispuestas a adoptar a estos niños, su honor. Familias cristianas respetables con medios adecuados y referencias impecables. Entiendo que estas familias no pueden tomar a los 3 niños juntos, observó el juez. La señora Farnham se irguió. Eso es correcto, su honor, pero ¿usted cree que es mejor para estos niños, que han perdido a sus padres y han sufrido traumas considerables, ser separados de los únicos familiares que les quedan? Su honor, a veces los sacrificios son necesarios para el bien mayor. Entiendo su posición, interrumpió el juez. Sr. Kane, ¿le gustaría presentar su caso? Silas se levantó, sintiendo que todas las miradas en la sala se dirigían hacia él. Había practicado este momento docenas de veces, pero ahora, parado ante el juez con el futuro de sus hijos en la balanza, todas las palabras cuidadosamente preparadas se desvanecieron. Su honor, comenzó, su voz más ronca de lo que había esperado. Hace 2 semanas, estos niños llegaron a mi puerta. Estaban hambrientos, asustados, y habían perdido todo lo que conocían. No vinieron a mí porque yo fuera la opción perfecta. Vinieron porque no tenían ninguna otra opción. Hizo una pausa, mirando a los niños que estaban sentados en la primera fila, sus ojos fijos en su rostro con una intensidad que le dio coraje. Pero algo sucedió en esas 2 semanas, su honor. Algo que no esperaba. Estos niños no solo encontraron refugio en mi casa, encontraron un hogar. Y yo encontré una familia. Señor Kane, interrumpió el juez, ¿puede proporcionarles educación adecuada? Puedo enseñarles a leer y escribir, su honor. Puedo enseñarles matemáticas y historia. Y cuando estén listos, puedo enviarlos a la escuela del pueblo. Pero más importante, puedo enseñarles cómo ser buenas personas, cómo cuidarse mutuamente, cómo trabajar duro y ser honrados. ¿Y apoyo financiero? Tengo un rancho próspero, su honor. Tengo ganado, tierras y suficiente dinero ahorrado para proporcionarles todo lo que necesitan. Tal vez no tengan lujos, pero nunca pasarán hambre, nunca pasarán frío, y siempre tendrán un techo sobre sus cabezas. ¿Y orientación moral? ¿Supervisión femenina? Silas vaciló. Era la pregunta más difícil, la que no tenía una respuesta fácil. Su honor, no puedo ofrecerles una madre. Perdí a mi esposa hace 5 años, y no hay ninguna perspectiva de volver a casarme. Pero puedo ofrecerles amor, estabilidad, y la promesa de que nunca los abandonaré. Eso no es suficiente, gritó la señora Farnham desde su asiento. Estos niños necesitan influencia femenina, necesitan... ¡Orden!, golpeó el juez con su martillo. Señora Farnham tendrá su oportunidad de hablar. Su honor, continuó Silas, si me permite, me gustaría que escuchara a los niños. Ellos son los que más tienen que perder en esta decisión. Deberían tener voz en su propio destino. El juez consideró esto. Muy bien. Charlotte, ¿te gustaría acercarte? Lottie se levantó, y Silas pudo ver que temblaba. Pero cuando habló, su voz fue clara y fuerte. Su honor. Mi nombre es Charlotte Greer. Tengo 13 años, y he sido responsable de mis hermanos desde que nuestros padres murieron. ¿Y qué quieres que pase hoy? Quiero que nos quedemos juntos, dijo Lottie simplemente. Quiero que nos quedemos con el señor Kane. Él nos ha cuidado mejor que nadie desde que perdimos a nuestros padres. Nos ha dado comida cuando teníamos hambre, refugio cuando teníamos frío, y nos ha dado amor cuando pensábamos que nunca volveríamos a tenerlo. ¿Y si te dijera que podrías tener una vida mejor con otra familia? ¿Una familia con más dinero? ¿Más oportunidades? Lottie miró hacia atrás, hacia sus hermanos, luego hacia Silas. Su honor, he aprendido que la vida no se trata de dinero u oportunidades. Se trata de las personas que te aman y a las que amas de vuelta. Y yo amo al señor Kane. Él es mi padre ahora, no porque tenga que serlo, sino porque eligió serlo. «Henry», llamó el juez.
¿Te gustaría decir algo? Henry se levantó. Sus mejillas sonrosadas, pero su voz firme. Su honor. El señor Kane me ha enseñado sobre caballos y sobre ser un hombre. Me ha enseñado que la familia no es solo sobre la sangre, sino sobre elegir cuidar a alguien. Y yo elijo cuidar de él tanto como él nos cuida a nosotros. ¿Y Ellie? El niño más pequeño se levantó, sus ojos azules enormes en su rostro pálido. Su honor, dijo con su voz pequeña pero clara. Yo solo quiero quedarme con mi familia. Quiero quedarme con Lottie y Henry, y con Pa. La palabra Pa resonó en la sala silenciosa como una campana. Silas vio lágrimas en los ojos de varias personas, incluyendo, para su sorpresa, al sheriff Ridley. «¿Reverendo Thorne?», preguntó el juez. «¿Tiene algo que agregar?». El reverendo se levantó. «Su honor. He conocido a Silas Kane durante años. Perdió a su propia familia en circunstancias trágicas y durante 5 años se cerró al mundo. Pero en las últimas 2 semanas he visto una transformación en él. Ha vuelto a la vida, ha encontrado propósito y, lo más importante, ha encontrado la capacidad de amar otra vez. ¿Y los niños? Los niños han florecido bajo su cuidado. He visto a Lottie sonreír por primera vez desde que llegó al pueblo. He visto a Henry encontrar confianza y propósito. He visto a Ellie encontrar seguridad y amor. Esta es una familia, su honor, tan real como cualquier otra». El juez se recostó en su silla, sus ojos moviéndose entre Silas y los niños. «Señora Farnham, ¿tiene algo más que agregar?». La señora Farnham se levantó, pero su anterior confianza había desaparecido. «Su honor, simplemente creo que estos niños merecen las mejores oportunidades posibles. Incluso si eso significa separarlos. Bueno, a veces los sacrificios son necesarios. Entiendo su posición», dijo el juez, «pero no la comparto». Se levantó, y toda la sala contuvo la respiración. «En mi experiencia, el amor no puede ser legislado o reglamentado. No puede ser creado por el dinero o las conexiones sociales. O existe o no existe. Y es claro para mí que existe entre el señor Kane y estos niños». Silas sintió que su corazón se detenía. «Por lo tanto», continuó el juez, «otorgo la custodia total de Charlotte, Henry y Ellie Greer al señor Silas Kane, con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva». La sala estalló en murmullos y aplausos. Silas sintió que sus rodillas se debilitaban y tuvo que agarrarse de la mesa para mantenerse de pie. Los niños corrieron hacia él y se encontró con los brazos llenos de cuerpos pequeños y sollozos de alegría. «¿Pa?», susurró Ellie contra su oído. «¿Eso significa que podemos quedarnos?». «Significa que podemos quedarnos», confirmó Silas, su voz quebrada por la emoción. «Significa que somos una familia de verdad ahora». Mientras salían del juzgado como familia oficialmente reconocida, Silas sintió que un peso que había llevado durante 5 años finalmente se levantaba de sus hombros. Había luchado por el derecho de amar y había ganado. Pero más importante, había aprendido que el amor no era algo que se perdía cuando llegaba la tragedia. Era algo que se multiplicaba cuando se compartía. El viaje de regreso al rancho se sintió como un sueño. Los niños parloteaban excitados en la parte trasera de la carreta, sus voces mezclándose con el sonido rítmico de las ruedas sobre la tierra compactada. Silas los escuchaba con una sonrisa que no podía borrar de su rostro, sintiendo como si hubiera estado caminando en la oscuridad durante años y finalmente hubiera encontrado el camino hacia la luz. «¡Pa, mira!», gritó Henry, señalando hacia un halcón que volaba en círculos sobre los pastos. «Está cazando». «Lo veo», respondió Silas, y se maravilló de lo natural que sonaba esa palabra ahora. «Pa, padre». Había pensado que nunca volvería a ser llamado así, y ahora lo era 3 veces más. Lottie se había acomodado junto a él en el asiento del conductor, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «¿De verdad pasó?», preguntó suavemente. «¿De verdad somos tu familia ahora?». «Siempre fueron mi familia», respondió Silas, pasando un brazo alrededor de sus hombros. El juez simplemente lo hizo oficial. «¿Qué pasa si cambia de opinión?», preguntó Ellie desde atrás, una pizca de la antigua ansiedad todavía presente en su voz. «No voy a cambiar de opinión», dijo Silas firmemente, volviéndose para mirar a los 3 niños. «Ustedes son míos ahora, y yo soy suyo. Eso no va a cambiar nunca. ¿Incluso cuando Henry sea terrible?».
preguntó Lottie con una sonrisa traviesa. «Oye», protestó Henry, pero estaba sonriendo también. «Especialmente cuando Henry sea terrible», respondió Silas, y el sonido de su risa mezclada con la de los niños llenó el aire del atardecer. Cuando llegaron al rancho, todo se veía diferente. Los mismos corrales, el mismo granero, la misma casa que había sido su refugio solitario durante años. Pero ahora no se sentía como un refugio, se sentía como un hogar. «¿Podemos ir a ver a Thunder?», preguntó Henry, saltando de la carreta antes de que se detuviera completamente. «Después de que desempaquemos», dijo Silas, «y después de que ayuden a su hermana con la cena». «¿Mi hermana?», preguntó Lottie, y había algo nuevo en su voz, algo más ligero. «Bueno, alguien tiene que estar a cargo de la cocina», dijo Silas, «y definitivamente no soy yo». Esa noche, mientras cenaban alrededor de la mesa de la cocina, Silas se dio cuenta de que habían establecido rutinas sin siquiera notarlo. Lottie servía la comida con la eficiencia de alguien que había estado haciendo esto durante años. Henry contaba historias sobre su día, gesticulando animadamente con su tenedor. Ellie se sentaba en su silla especial, la que Silas había hecho más alta con cojines, y comía con la concentración seria de un niño pequeño. «¿Pa?», dijo Lottie después de que terminaron de comer. «He estado pensando». «¿En qué?». «En Navidad. Nunca hemos tenido una Navidad real, no desde que murieron nuestros padres. ¿Podríamos tener una este año?». Silas sintió que su garganta se cerraba. Navidad había sido el momento más difícil del año para él, lleno de recuerdos de Marta decorando la casa y hablando de las Navidades que tendría con su hijo cuando fuera mayor. «Me encantaría», dijo, y se sorprendió de que fuera cierto. «Podríamos conseguir un árbol del bosque, hacer decoraciones, hornear galletas». «¿Sabes cómo hornear galletas?», preguntó Henry con escepticismo. «No», admitió Silas, «pero Lottie sí, y podemos aprender juntos». «¿Habrá regalos?», preguntó Ellie con esperanza. «Habrá regalos», prometió Silas. «Tal vez no muchos, pero habrá regalos». «No necesitamos muchos regalos», dijo Lottie suavemente. «Ya tenemos el mejor regalo de todos». «¿Cuál es?», preguntó Silas, aunque pensaba que sabía la respuesta. «Tenemos una familia», dijo simplemente, y las palabras llenaron el cuarto con una calidez que no tenía nada que ver con el fuego en la estufa. Los días que siguieron se convirtieron en una rutina cómoda. Silas se despertaba temprano como siempre, pero ahora con la expectativa de voces en la cocina, de pequeños pies corriendo por la casa, de la vida volviendo a espacios que habían estado vacíos demasiado tiempo. Henry había demostrado ser un ayudante natural con los animales, su amor por los caballos igualado solo por su entusiasmo por aprender todo lo que Silas podía enseñarle. Lottie había transformado la cocina en su dominio, experimentando con recetas que encontraba en el viejo libro de cocina de Marta, llenando la casa con aromas que habían estado ausentes durante años. Ellie se había convertido en la sombra de Silas, siguiéndolo en sus tareas diarias con una confianza que crecía cada día. El niño había comenzado a hablar más, a hacer preguntas sobre todo lo que veía, a reírse con una facilidad que hablaba de seguridad encontrada. «Pa», dijo una mañana mientras se dirigían al establo, «¿nuestros padres verdaderos estarían contentos de que estemos contigo?». La pregunta golpeó a Silas con una fuerza inesperada. En todas sus preocupaciones sobre ser un buen padre para estos niños, nunca había considerado lo que pensarían sus padres originales. «¿Qué crees tú?», preguntó, arrodillándose para estar al nivel de los ojos de Ellie. «Creo que sí», dijo Ellie después de pensarlo cuidadosamente. «Creo que querrían que estuviéramos seguros y felices, y estamos seguros y felices contigo». «Entonces creo que tienes razón», dijo Silas, abrazando al niño. «Creo que estarían contentos». Una semana después de la audiencia, Silas encontró a Lottie en el jardín, arrodillada entre las hileras de verduras que había plantado Marta años atrás. Pero no estaba trabajando en el jardín existente. Estaba midiendo un nuevo espacio, trazando líneas en la tierra con un palo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Planificando», dijo, mirando hacia arriba con una sonrisa. «Para el jardín del próximo año. Pensé que podríamos hacer uno más grande. Plantar más verduras. Tal vez algunas flores también». «¿Flores?». «Mamá siempre decía que una casa no era un hogar sin flores», explicó Lottie. Pensé
Pensé que tal vez querríamos flores aquí también. Silas se arrodilló junto a ella, mirando los planes que había dibujado en la tierra. «Me parece perfecto», dijo, «pero creo que deberíamos plantar las flores cerca de la casa, donde podamos verlas desde las ventanas». «¿De verdad? De verdad. Tu mamá tenía razón. Un hogar necesita flores». Fue en ese momento que Silas se dio cuenta de que estaba planeando para el futuro otra vez. Por primera vez en 5 años, podía imaginar la próxima temporada, el próximo año, los próximos años. Podía imaginar a Henry creciendo y aprendiendo a manejar el rancho, a Lottie convirtiéndose en una joven hermosa y fuerte, a Ellie corriendo por los pastos con una confianza que nunca había tenido que cuestionar. Podía imaginar una vida llena de navidades y cumpleaños, de tareas compartidas y cenas familiares, de preocupaciones y alegrías que venían con ser padre. Era aterrador y maravilloso al mismo tiempo. «Pa», dijo Henry, apareciendo desde el establo. «Thunder está cojeando un poco. ¿Podrías mirarlo?» «Por supuesto», dijo Silas, levantándose y sacudiéndose la tierra de las rodillas. «Vamos a ver qué le pasa». Mientras se dirigían al establo, Henry caminando a su lado con la confianza de un socio menor, Silas se dio cuenta de que había estado equivocado sobre muchas cosas. Había pensado que el amor era algo que se perdía cuando llegaba la tragedia, algo que se agotaba cuando se usaba demasiado. Pero había aprendido que el amor era lo opuesto. Crecía cuando se compartía, se fortalecía cuando se probaba y se multiplicaba cuando se daba libremente. Había pensado que su corazón había muerto con Martha y su hijo, que nunca volvería a sentir la alegría de ser necesitado, de ser amado, de ser padre. Pero estos 3 niños habían llegado a su puerta como un regalo que no había sabido que necesitaba, y le habían enseñado que el corazón tenía una capacidad infinita para sanar y crecer. Esa noche, después de que los niños se habían ido a la cama, Silas se sentó en su porche como había hecho tantas noches antes. Pero esta vez no estaba solo con sus recuerdos y su dolor. Esta vez podía escuchar el sonido suave de la respiración de los niños a través de las ventanas abiertas. Podía ver la luz cálida que se derramaba desde las ventanas de su casa. Podía sentir el peso reconfortante de la responsabilidad y el amor. El viento nocturno llevaba el aroma de las flores tardías del otoño y la promesa de la primera helada. Pero también llevaba algo más: el sonido de la risa de Ellie desde sus sueños, el murmullo suave de Lottie hablándole a Henry sobre algo, el suspiro contento de una casa llena de vida. Silas se levantó y se dirigió hacia la puerta, listo para comprobar una vez más que todos estuvieran seguros, que todos estuvieran bien, que todos estuvieran donde pertenecían. Pero se detuvo con la mano en la manija de la puerta, abrumado por una comprensión que lo golpeó como un rayo. No estaba comprobando que ellos estuvieran seguros. Estaba comprobando que él estuviera en casa. Por primera vez en 5 años, Silas Kane estaba en casa. Y cuando entró en la casa, cerrando la puerta suavemente detrás de él, no se sintió como si estuviera encerrándose en una tumba. Se sintió como si estuviera protegiéndose en un lugar lleno de amor, lleno de vida, lleno de futuro. Se detuvo en la puerta de cada habitación, mirando a cada niño dormido. Lottie, con su cabello extendido sobre la almohada como una cascada castaña, una sonrisa suave en su rostro que hablaba de sueños pacíficos. Henry, con los brazos extendidos como si estuviera abrazando el mundo, sus mejillas rosadas por el sueño profundo. Ellie, acurrucado alrededor de su pequeña manta, sus labios formando palabras silenciosas que podrían haber sido pa. Sus hijos de verdad ahora, no por sangre sino por elección, no por accidente, sino por amor deliberado y feroz. Silas caminó hacia su propia habitación, pero se detuvo en el umbral. En el tocador, donde había estado el daguerrotipo de Martha, ahora había algo nuevo. Un dibujo que Ellie había hecho con carboncillo, mostrando 4 figuras de palo de pie frente a una casa. Había etiquetado cada figura con letras desiguales. Pa, Lottie, Henry, Ellie. Debajo del dibujo había escrito, con la ayuda de Lottie sin duda, mi familia. Silas tocó el dibujo suavemente, sintiendo que las lágrimas le picaban los ojos. No había movido la fotografía de Martha. Simplemente había hecho espacio para algo nuevo. El pasado y el presente, el amor perdido y el amor encontrado, todo coexistiendo en el mismo espacio,
en el mismo corazón. «Gracias», susurró. No estaba seguro de si se dirigía a Marta, a Dios o al universo en general. «Gracias por darme una segunda oportunidad». El viento susurró a través de las ventanas, y por un momento, Silas habría jurado que escuchó una respuesta, no en palabras, sino en la sensación de aprobación que llenó el cuarto, en la paz que se instaló en su corazón como un pájaro que encuentra su nido. Se acostó en su cama, la misma cama donde había pasado tantas noches solitarias, pero ahora se sentía diferente. Se sentía como el lugar donde un padre descansaba después de un día de cuidar a su familia, donde un hombre dormía con la satisfacción de saber que tenía un propósito, un lugar en el mundo. Mientras se quedaba dormido, Silas escuchó los sonidos de su casa, la madera crujiendo mientras se enfriaba, el viento susurrando a través de los aleros, el sonido distante de los animales en el establo. Pero más que nada, escuchó el sonido del silencio lleno de amor, el tipo de silencio que solo viene cuando se está rodeado de familia. Y por primera vez en 5 años, Silas Cain se durmió sin miedo al amanecer, sabiendo que cuando despertara, no estaría solo. Despertaría como padre, como protector, como el hombre que había elegido amar otra vez y había sido elegido para ser amado a cambio. Despertaría en casa. El sol se alzó sobre el rancho Cain, iluminando no solo la tierra y los edificios, sino una familia que había sido forjada por la pérdida y templada por el amor. Y en los años que siguieron, los vecinos dirían que nunca habían visto un rancho más próspero, una familia más unida, o un hombre más transformado por el simple acto de abrir su corazón a los que necesitaban ser amados. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.